¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido seas a otro video explicativo en el cual, si tú estás interesado en aplicar el examen EGEL Plus para el egreso de la carrera de Psicología, al menos en este video estaremos explicando y abordando algunas preguntas que tienen que ver con la parte de intervención psicológica. Vamos a revisar algunos casos, a su vez estaremos revisando un tanto de teoría y vamos a comenzar con este primer caso que nos dice: un paciente de 45 años acude a una entrevista al hospital de su comunidad. Manifiesta que desde adolescente comenzó a escuchar una voz que constantemente le dice que mate a su familia, ya que en un futuro próximo habrá un terremoto. Además, no puede salir de casa porque cuando lo hace siente que alguien lo va persiguiendo para hacerle algún daño. Se identifica aplanamiento afectivo, incapacidad para estar sentado y balanceo constante. El psicólogo observa que el hombre se presenta desaliñado y sucio y nos dice el trastorno que se presenta es, y nos da como opción de respuesta A, esquizofrenia, B, esquizotípico y C, esquizoide. Aquí te hago una aclaración: en tu examen EGEL Plus real solamente vienen opciones A, B y C. La opción D se descarta y vamos a prestar atención a estos tres incisos. ¿Sale? Si nos fijamos, de igual forma te hago una observación o un tip. En esta parte de intervención psicológica, cuando te encuentres con los trastornos, porque te vas a encontrar con trastornos de la personalidad, trastornos del aprendizaje, entre otros, y te sugiero que en los casos o en las preguntas que te presente el EGEL Plus, tú puedes subrayar o rayar la hoja o el cuadernillo de preguntas. Y yo te recomiendo que cuando leas un caso de este tipo, vayas subrayando los síntomas del trastorno. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, más que nos diga o la pregunta vaya orientada o enfocada sobre qué definición se le puede dar al trastorno esquizotípico, esquizoide, dislexia, discalculia, etc., debemos de identificar nosotros los síntomas de dicho trastorno. Por ejemplo, aquí nos dice que el paciente de 45 años menciona que desde adolescente comenzó a escuchar una voz que constantemente le decía que matara a su familia. Esto debido a que en un futuro próximo habrá un terremoto. Además, no puede salir de casa porque siente que alguien lo va persiguiendo para hacerle algún tipo de daño. El psicólogo menciona que se identifica un aplanamiento afectivo y hay una incapacidad para estar sentado y un balanceo constante. Pero si nos fijamos, la imagen del sujeto del paciente se presenta en terapia o en consulta desaliñado y sucio. Vamos a revisar un tanto la teoría para identificar y saber la diferencia de la esquizofrenia, el trastorno esquizotípico y el trastorno esquizoide. Nos dicen los síntomas, que es aquí donde yo te recomiendo que enfoques tu estudio. ¿Sale? Insisto, más que tú te aprendas la definición del trastorno, trata de identificar los síntomas del mismo. Por ejemplo, nos dice que uno de los síntomas del trastorno esquizotípico es una carencia de amigos fuera de la familia inmediata. O sea que la persona, tanto no hay interés como le cuesta trabajo entablar una amistad o desarrollarse socialmente, tanto dentro de la familia como fuera de la misma. El segundo síntoma nos menciona que hay emociones planas o respuestas emocionales limitadas o inapropiadas. También nos dice que hay una ansiedad social persistente y excesiva. Hay una creencia en poderes especiales como la telepatía mental o supersticiones, así como pensamientos, creencias o gestos extraños, excéntricos o inusuales. Y también nos dice que hay pensamientos sospechosos o paranoicos y dudas constantemente sobre la lealtad de los demás. Si nos fijamos, aquí no nos presenta como síntoma alucinaciones o un delirio de persecución. ¿Sale? Más bien el esquizotípico tiene que ver con el plano afectivo en el cual no demuestra emociones y también no es capaz de relacionarse con la misma familia o mantener una amistad por mucho tiempo, digamos. El siguiente trastorno esquizoide, los síntomas nos mencionan que estos sujetos tienden a verse a sí mismos como autosuficientes y tener la sensación de estar separados del mundo,
por lo cual desarrollan un comportamiento con una marcada tendencia a la soledad. Estos sujetos son más aislados. Ven a los demás como sujetos a los que no necesitan, de los que es mejor mantenerse aislado, y viéndoles específicamente como potenciales intrusos que vienen a perturbar la precaria estabilidad emocional. Suelen ser introvertidos y tienden al aislamiento. Además, tienen también dificultades para establecer amistades. De igual forma, si nos fijamos, aquí no aparece como síntomas una alucinación, un lenguaje desorganizado, como lo es o lo presenta la esquizofrenia. Y algo que caracteriza la psicosis es algo que se llama neologismos. Neologismos, el prefijo neo se refiere a nuevo, o sea, son palabras nuevas que ellos inventan, porque también otra característica de ellos es que desmienten la realidad. Por eso un síntoma de la esquizofrenia nos dice que hay o presenta un lenguaje desorganizado. También otro síntoma, hay algo que se llama catatonia. Cabe aclarar que no todos los pacientes esquizofrénicos lo presentan, ¿sale? Pero sí suele haber casos en los que la catatonia se caracteriza porque el sujeto se queda, digamos, como estático o paralizado o como si fuera una estatua, ¿sale? Nos dice que entonces hay presencia de ideas delirantes, alucinaciones, un comportamiento desorganizado. Aquí se refiere o hace mención a que en el caso que vimos en la pregunta, el psicólogo menciona que el paciente se presenta desaliñado y sucio. Estas personas suelen tener una disfunción tanto social, familiar y laboral. Y un tipo de esquizofrenia paranoide nos dice que hay una preocupación excesiva por una más ideas delirantes de diversa índole o bien alucinaciones auditivas frecuentes. Si nos fijamos, el caso está más orientado a los síntomas de un paciente esquizofrénico y por tanto mi respuesta correcta es la opción A. En este caso nos dice: Alonso tiene 14 años y cursa el segundo grado de secundaria. De acuerdo con su madre, Alonso cada vez es más difícil y se está haciendo insoportable. En las comidas no hay quien lo aguante por las continuas peleas con su hermano, quien le dice que es un loco, pues le da por el orden y es exagerado. Cada vez que come lenteja las cuenta y tiene que tener 17 en cada cucharada. Su hermano se ríe de él y acaban peleando. La madre refiere que debe tener 2 lápices del mismo tamaño. Otra es que se lava las manos alrededor de 50 veces durante el día y siempre le parece que las tiene sucias. Ordena su cajón y sus cosas de una forma muy fija, y si le tocan o le agregan algo de más, comienza a ordenar todo de nuevo. Nos dice la pregunta: señale el trastorno correspondiente, y nos da como opciones la opción A, la ansiedad generalizada; opción B, déficit de atención e hiperactividad; opción C, trastorno negativista desafiante; u opción D, trastorno obsesivo compulsivo. De igual forma, hacemos la misma indicación que el ejercicio pasado, en el cual te recomiendo que tú vayas subrayando los síntomas que nos presenta el caso. Aquí encontramos varios y sobre todo hay una palabra que nos da la posible respuesta cuando nos dice que su hermano menciona que Alonso pues tiende al orden y es exagerado. También nos dice que come lentejas y las cuenta al punto que debe tener 17 en cada cucharada. También nos dice que debe tener 2 lápices del mismo tamaño. Otra muy característica de este trastorno, que ahorita vamos a ver cuál es que se lava las manos alrededor de 50 veces durante el día. Eso es algo muy exagerado. También nos menciona que ordena su cajón y sus cosas de una forma muy fija, al punto que si alguien se las desacomoda, otra vez comienza a acomodarlo todo otra vez. Vamos a ver, según estos síntomas o características, a qué trastorno de los que nos coloca acá abajo corresponde. Esos trastornos tienen que ver más con aquello que se conoce como trastornos del aprendizaje, cuáles encontramos en pero este no es trastorno del aprendizaje, sino más bien es un trastorno también de la personalidad. Y vamos a basarnos en el trastorno obsesivo compulsivo.
el cual nos dice que presenta obsesiones, compulsiones o pueden ser ambas. Aquí toma en cuenta que las obsesiones siempre se van a asociar a los pensamientos, de ahí que haya personas incluso con ansiedad, en la cual al momento de querer dormir, aunque presenten una fatiga corporal o un cansancio del día, al momento que quieran dormir van a aparecer imágenes constantes en el pensamiento sobre, digamos, que a lo mejor el día de mañana tienen un examen, o esta persona tiene un examen, tiene una presentación, una exposición en clase, y por tanto eso muchas veces le genera nervios. ¿Qué es lo que la persona se imagina? No se va a quedar tal cual con esa imagen, sino más bien esa imagen va a dar pie a que la persona se imagine precisamente él cómo se ve al día siguiente en esa exposición, si se va a equivocar, si se le va a olvidar las cosas, si la maestra lo va a regañar, si se le hace tarde, y por tanto ese tipo de experiencias que a uno suceden es lo que se le asocia comúnmente a un pensamiento obsesivo. ¿Sale? Se imaginan a una persona celosa con un pensamiento obsesivo hacia la otra persona, pero bueno, entonces obsesiones siempre asocian a pensamientos y compulsiones siempre se va a asociar a los comportamientos que genera el TOC. Entonces, nos dice como características, las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento durante el trastorno, como intrusos o no deseados y que la mayoría de los sujetos causan ansiedad o malestar importante. Se fijan que la obsesión es causante de una ansiedad, más no estamos hablando de la ansiedad como tal. Como segundo síntoma nos dice que el sujeto intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes o neutralizarlos con algún otro pensamiento o acto. O sea, cuando el sujeto identifica que otra vez está esa obsesión a nivel pensamiento, puede que la persona se quiera distraer viendo una película, escuchando una canción, viendo videos en redes sociales, etc. Y las compulsiones nos dice que son comportamientos o actos mentales repetitivos que el sujeto realiza como respuesta a una obsesión o de acuerdo con reglas que ha de aplicar de manera rígida. Por ejemplo, un comportamiento compulsivo repetitivo muy común en estas personas es algo que se llama rituales. Los rituales suelen ser que la persona, por ejemplo, le puede dar mucha ansiedad el hecho de caminar o de pisar las rayitas que están en el suelo mientras camina. El hecho de pisar una puede ser insoportable para esa persona y es un detonante para la ansiedad también. Otro ritual o un comportamiento compulsivo puede ser cuando la persona, digamos, entra a su cuarto o, digamos, llega a su casa, deja el coche en la cochera o afuera de su casa, está en la sala, está comiendo, pero dice, chin, ¿le habré cerrado bien? Sale otra vez a la calle o cochera y se asegura que el carro esté cerrado, al punto que lo hace hasta 3 o 4 veces. Ese es un ritual muy característico del comportamiento obsesivo-compulsivo. Sale y por último nos dice que el objetivo de los comportamientos o actos mentales es prevenir o disminuir la ansiedad o el malestar o evitar algún suceso o situación temida. Entonces, siguiendo estas indicaciones o siguiendo estos síntomas, nos fijamos que el trastorno que corresponde al caso de Alonso de 14 años es un trastorno obsesivo-compulsivo y mi opción correcta es la opción D. Continuamos con otro caso, nos dice, una paciente personifica la figura de la joven universitaria. Buscó consejo a petición de su compañera de cuarto porque ambas pensaban que podrían tener tendencias homosexuales. La paciente rara vez disfrutaba cuando acudían a una cita, no es que le disgustaran los besos, sino que no experimentaba ningún placer. Comenzó a aislarse para evitar ir a fiestas, ya que prefería quedarse en casa estudiando o viendo el televisor. Era una excelente estudiante. Sus compañeras la consideraban distante y reservada. Vamos a ir marcando aquí algunos síntomas para no volver a regresar con la lectura. Aquí va a comenzar lo interesante del caso. Dice, raras veces se implicaba en actividades sociales y tenía pocos amigos. Y aparte,
Dice que raras veces se implicaba en alguna actividad social. Una vez tuvo una relación con un muchacho que duró varios meses. Era un joven tranquilo e introvertido con el que iba de excursión y coincidían en despreciar los comportamientos infantiles de sus compañeros de clase y con el que compartía interés por la naturaleza. Su relación vaciló entre 10 o 12 citas y parecía que ya no tenían más que decirse. A la paciente le hubiera gustado continuar con la amistad, pero el hecho de que terminara no le afectó gran cosa. Se fijan que no demuestra interés emocional. Dice, la paciente raras veces experimentaba alegría, decepción o ira. Se fijan cómo las emociones están aplanadas. Al describir sus relaciones se mostraba vaga, superficial y simple, incapaz de organizar sus pensamientos y con tendencia a perderse en irrelevancias como los zapatos que prefería o las características físicas de sus padres. O sea, divagaba al momento que le preguntabas algo. De acuerdo con la información del caso anterior, el diagnóstico de la persona es que opción A nos dice si es esquizofrenia. No, porque no hay una alucinación como lo vimos en el primer caso. Bipolar tampoco, porque no nos habla tanto del aplanamiento como no nos habla de un aplanamiento afectivo y tampoco nos habla de un ataque eufórico de las emociones, ¿sale? Depresivo no, porque al menos se relaciona, al menos tiene novio, bueno, salió con un muchacho y al menos va a la escuela. Comúnmente el trastorno depresivo, la persona se aísla y tiende como digamos, a evitar los compromisos o simplemente pone pretextos para no asistir. Pero recuerden que el trastorno esquizoide manifiesta conductas o síntomas donde la persona es fría o es poco emocional. A su vez, no experimenta tanto las relaciones sociales, incluso de la misma familia. ¿De acuerdo? Por tanto, mi respuesta de la pregunta 3 es un trastorno esquizoide de la personalidad, que es la opción C. Continuamos con el siguiente caso. Nos dice: Alondra tiene 10 años y cursa el 5º grado de primaria en un colegio privado que cuenta con departamento de orientación específico para alumnos de primaria. Se distrae con mucha facilidad en clase y tiene dificultades en el aprendizaje del lenguaje español, geografía, etc. Aquí está o comienza a hablar sobre los síntomas de la muchacha. Materias que suspende sistemáticamente, sin embargo, es buena en matemáticas. Tanto la lectura como la escritura son para ella un verdadero suplicio. Pero cuando lee, pierde el ritmo, separa o junta palabras de forma inadecuada, omite sílabas o confunde fonemas. Aquí está un síntoma muy característico. Es evidente un deterioro de la capacidad para reconocer palabras, lee con lentitud e inseguridad y con escasa comprensión de la misma. Los datos del estudio psicopedagógico que hizo hace 2 meses indican que se trata de una niña con una inteligencia global superior a la media. La descripción anterior corresponde a un diagnóstico y nos pone disfemia, discalculia, afasia o dislexia. Ahora sí, este caso, y más bien estas opciones de respuesta, hace referencia a los trastornos del aprendizaje. Y vamos a analizar el que se conoce como dislexia, ¿sale? La dislexia nos dice, insisto, más que ustedes se aprendan o reconozcan o recuerden el concepto, la definición del concepto de dislexia, así como de los demás trastornos, te recomiendo que te aprendas, ¿sí? O repases los síntomas de los trastornos que aparecen en el EGEL. ¿Sale? Entonces nos dice uno de los síntomas de la dislexia. Dice que son personas que invierten letras o palabras, confunden el orden de las letras dentro de las palabras, presentan dificultad en la pronunciación de palabras, invirtiendo, sustituyendo o cambiando el orden de las mismas. Puede presentar omisión de letras o sílabas y añade letras o sílabas a palabras u oraciones. Aquí cabe hacer una aclaración en el que esas letras o palabras que comúnmente un paciente disléxico cambia u omite son la P, la B y la D.
Tanto se puede, un psicólogo, una persona lo puede identificar, tanto cuando el paciente lo escribe como cuando lo lee. ¿Sale? Entonces, siguiendo esta lógica o los síntomas del trastorno de dislexia, se fijan que se asocia al caso que tiene Alondra, en donde nos dice que junta palabras de forma inadecuada, omite sílabas y confunde fonemas. ¿Sale? Por tanto, el diagnóstico que yo puedo hacer es opción D, que es una dislexia. La discalculia, tomen en cuenta que es exactamente lo mismo que la dislexia, pero aquí la diferencia es que cambian, confunden u omiten números. ¿Sale? Y la disfemia tiene que ver más bien con... La disfemia es un trastorno al cual se le llaman afasias del lenguaje. Por ejemplo, lo que son la disglosia, dislalia, disfemias, entre otros. ¿Sale? Avanzamos, siguiente caso número 5, nos dice... Leonardo es un niño de 8 años y el primer hijo de una familia de 2 hermanos. Estaba finalizando el segundo de primaria en un colegio público, vivía con sus padres y una hermana de 2 años. Sus padres acuden a consulta preocupados por las conductas extrañas que presenta su hijo. Aunque consideran que Leonardo siempre ha sido un niño muy especial, últimamente lo notan más triste, distraído y aislado que antes. Aquí está lo interesante. Si se fijan, nos dice que el niño, digamos que de ser extrovertido, comenzó a tornarse triste, distraído y aislado. Por eso es que acuden a terapia los papás. Menciona que había dejado de hablar con ellos y lo notaban más distanciado. A veces se queda ensimismado en detalles absurdos. O sea que a lo mejor se queda viendo como una parte de una habitación, una cosa en específico, etcétera. Es bastante impertinente en sus interacciones sociales y algunas veces tiene conductas agresivas con otros niños, motivo por el cual los compañeros lo rechazan. ¿Sale? Conductas agresivas. El niño se queja de no tener amigos en el colegio y que los compañeros se burlan de él. En general, presenta problemas de concentración, falta de obediencia y déficit en habilidades sociales, así como algunos problemas de conducta. Determine el diagnóstico de este niño. Vamos a ver que se descarta el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, porque incluso la demanda de los papás en el consultorio es que, al contrario, el niño más bien se está tornando triste, distraído y aislado que antes. Por ende, se descarta la opción C. El trastorno red, recuerden que únicamente le pasa a las niñas. Niñas me refiero, la edad a la que se manifiesta es entre los 7 y los 9 años. Pero aquí lo característico es que las niñas comienzan a perder todo lo que es la motricidad. Pierden la motricidad de las manos, de las piernas y no hay forma de recuperarlo otra vez. El autismo, recuerden que son niños, que de hecho es muy difícil que socialicen y sobre todo que establezcan una comunicación oral. Ahora, a diferencia del Asperger, el Asperger es comúnmente, o hay quienes mencionan que es un tipo de autismo o lo asocian a veces con el autismo, pero no, ni al caso. Más bien, el autismo, como les menciono, son personas, son niños comúnmente aislados, son niños que si tú quieres hablar con ellos o te les acercas, puede que presenten manías o conductas agresivas, pero insisto, no se comunican los niños autistas. De hecho, una forma de llamar su atención es a través de objetos. Si yo, por ejemplo, llego a la habitación y prendo y enciendo el switch de la luz, eso puede que le llame la atención al niño. ¿Sale? Pero a ver, aquí nos dice que el niño pues al menos sí asiste a la escuela. Dice que antes pues era un poquito más extrovertido, convivía con los amigos y ahora no. La diferencia del autismo y el Asperger es ¿cuál? El autismo, insisto, es un niño que no se relaciona y no se comunica. El Asperger sí. El Asperger al menos se comunica y al menos socializa, aunque se aísle, pero lo lleva a cabo.
¿Sale? Por tanto, mi respuesta correcta es opción D, es un trastorno de Asperger. ¿De acuerdo? Vamos a ver si con este finalizamos. Nos dice el sexto caso o la sexta pregunta. Javier es un joven de 25 años, soltero, que fue persuadido por su hermano para que busque ayuda en un hospital psiquiátrico porque tenía reacciones violentas y pensamientos suicidas. Igual vamos a subrayar. Dice que tenía reacciones violentas y pensamientos suicidas. 5 semanas antes había atacado a su madre con la advertencia y pegándole salvajemente hasta que su hermano fue en su ayuda. Dice que atacó a su madre, pero antes le advirtió. Durante las semanas siguientes tuvo una cantidad de explosiones agresivas y varias veces amenazó con quitarse la vida. Explicó el ataque de su madre diciendo que ella había tratado de perjudicarlo. Ojo, el paciente manifiesta el paciente manifiesta mencionando que su madre dice que ella había tratado de perjudicarlo y que había recibido instrucciones de una fuerza extraterrestre para pegarle. Después del ataque se encerró en sí mismo, absorbido por sus propios pensamientos, y a menudo hablaba solo, aun cuando otras personas estuvieran a su alrededor. ¿Sale? Hablaba solo, aunque otras personas estuvieran a su alrededor. A veces su familia tenía la impresión que escuchaba voces que otras personas no podían oír. Le dijo a su hermano mayor que temía perder el control de sus propios actos. De igual forma, se fijan que nos presentan trastornos esquizoide, esquizofrénico, esquizotípico e hipomaníaco. Y según la explicación que dimos con la pregunta 1, vamos a ver que la respuesta es opción B, esquizofrenia. ¿Por qué? Porque menciona que el paciente decía que su madre había intentado perjudicarlo, pero sobre todo que había recibido instrucciones de una fuerza extraterrestre para pegarle. Vamos a este último caso y con este terminamos. Nos dice: una mamá lleva a consulta a su hijo de 7 años debido a que hace 3 meses falleció el abuelo del menor y desde entonces presenta conductas que antes no tenía, como llorar constantemente, no querer dormir solo en su cama, sentir miedo de quedarse solo en la escuela, angustiarse todo el tiempo si su mamá sale de casa, despertarse llorando en la noche porque dice tener pesadillas y comentar que le duele el estómago de forma constante o de manera frecuente. ¿Qué trastorno presenta el niño? Aquí, si nos fijamos, el caso es un menor de 7 años y nos dice que la mamá lo lleva a consulta porque hace 3 meses falleció su abuelo. Qué curioso, ¿no? Que una vez que fallece el abuelo comienza a presentar estas conductas, como cuáles, como llorar constantemente. Eso da indicios, por ejemplo, de un duelo, de la separación de un ser querido o de la ausencia del mismo. No querer dormir solo en su cama, de nueva cuenta siente la ausencia y el miedo de estar solo. Ese extrañamiento cuando alguien se va, ¿no? Sentir miedo de quedarse solo en la escuela otra vez, ese sentimiento de abandono. Y después nos dice angustiarse todo el tiempo si su mamá sale de casa. Aquí nos dice que cuando mamá sale de casa, de nuevo el niño siente otra vez ese sentimiento de abandono, quizá causado por el fallecimiento del abuelo. Después nos menciona que se despierta llorando en la noche porque dice tener pesadillas, además de que le duele el estómago de forma frecuente. Aquí cuando nos dice que le duele el estómago es porque el muchacho ya está somatizando quizá la pérdida del abuelo. Recuerden que cuando somatizamos una emoción o incluso un duelo como este tipo, el cuerpo reacciona a modo de que nos duele el estómago, sentimos una tensión en los hombros, la cabeza nos duele sin razón aparente, ¿sale? Entre otras cosas, o puede que nos salgan, digamos, algunos callos en los dedos, salpullidos, entre otros. Por tanto, no estamos hablando de pánico, no estamos hablando de un trastorno de ansiedad generalizada, ni de una agorafobia, sino que estamos hablando de un trastorno por separación del infante cuando vive la muerte de su abuelito. ¿Sale? Vamos a pararle hasta aquí entonces.
Y recuerda que estos reactivos tienen que ver o aparecen dentro del área que se llama intervención psicológica. De mi parte es todo, te saluda el profesor Fernando Johnston, espero que este video haya sido de tu agrado y nos estaremos viendo en próximos videos para próximas explicaciones referente al EGEL Plus de psicología.